predecir los posibles resultados que pueden ocurrir en un experimento determinado. Entonces, ¿qué características debemos de considerar cuando hablamos de probabilidad? Son dos. La probabilidad nunca va a ser menor de 0 y tampoco va a ser mayor de 1. ¿Qué quiere decir? Que la probabilidad va a ir de 0 a 1. Ni más ni menos. Si yo de probabilidad estoy teniendo un valor diferente, es que la estoy calculando mal. Y que la suma de todas las probabilidades en los resultados que son mutuamente excluyentes siempre va a ser 1. Ahora, ¿qué dice? Pues esta distribución de la probabilidad podríamos decir que es una especie de ley matemática que nos va a regir cómo se comporta aleatoriamente una variable. ¿Qué quiere decir? Cuando yo tengo un único experimento, solamente voy a tener dos posibles resultados. Lanzo la moneda porque no va a haber más. Si ocurre o no ocurre. Esto va a depender de la probabilidad. Disparo o no disparo, salió cara o sol, pero tengo dos resultados. ¿Qué me habla esta probabilidad? Pues la probabilidad me define como la probabilidad de que el sujeto A se lleve a cabo. ¿De qué va a depender la probabilidad de que aparezca el suceso A entre el número total de los resultados posibles de un experimento? Si yo hablara de cuál sería la probabilidad que yo, al momento de agarrar una baraja, me salga un as, pues ¿qué tengo que ver? El número de casos favorables. ¿Cuántos ases tiene una baraja? Pues una baraja tiene 44 ases. ¿Cuántos posibles casos tengo? Pues ¿cuántas cartas tengo en total? Tengo 52 cartas. Entonces, si yo divido 4 en 52, yo tengo 0.76 de probabilidad de que cuando saque la carta sea un as. La probabilidad no se expresa en porcentajes. Cuando decimos es una mala costumbre que a veces uno tiene del 70% de probabilidad, 80%, sí, después lo podemos llevar a base 100 y decir ya llevarlo a porcentaje, pero una probabilidad neta, acuérdense que se va a regir de que va de 0 a 1. No vamos a tener menos de 0 de probabilidad de la ocurrencia del evento y tampoco vamos a tener más de 1 de probabilidad. ¿Hasta aquí me van siguiendo? Sí. Sí, maestra. Se están conectando. Ya voy a poner de que se conecten a tiempo porque me tengo que salir para unirlos. Y no puedo avanzar. Aquellos que se conectan tarde a la siguiente 5:10 bloqueo la clase. Chicos, y la voy a estar abriendo cada media hora porque eso de estar suspendiendo cada minuto porque se están conectando, perdemos el ritmo sus compañeros y yo que estoy dando la clase. Entonces, si dejamos 10 minutos de tolerancia, por favor, conéctense en tiempo. Ahora, ¿de qué va a depender? Pues va a depender de algo muy importante que va a ser el espacio muestra. ¿Qué quiere decir que es el espacio muestra? Va a ser todos los posibles resultados individuales de un experimento. Si yo tengo un dado, pues ¿cuánto es el espacio muestra? Pues tengo 6 caras. Una de 6, de 5, de 4, de 3, de 2 u de 1. Los casos favorables de que ocurra cada uno de los eventos va a estar dado en este subconjunto de casos. Si yo te digo, si nosotros vemos este dibujo, lo podemos ver. El total, ¿cuál sería el total? Pues mi espacio muestra, el que va a incluir a todos los posibles resultados. Ahora, si yo veo mi círculo rojo, me dice todos los impares. ¿Qué números impares tiene un dado? 1, 3 y 5. Ahora, el amarillo que incluye los pares, el amarillo que incluye el 1, el 3, el 2 y el 4, pues aquí en 3 y 4, 1 y 3 son lo mismo que está compartido con el rojo. Por eso lo podríamos ver
que delimitan una parte de su espacio. Y el cielo podríamos ver que es un evento totalmente excluyente porque en uno tomo los impares y en el otro tomo el 1, 2, 3 y 4. ¿Por qué es excluyente? Porque ninguno de los eventos consideró al 6. Entonces, ¿a qué se va a deber? Pues va a estar dado la sumatoria por estos eventos individuales y la suma de estos tres, pues me tiene que dar 1 en el momento de que yo calcule las probabilidades de obtener dicho evento. Ahora, cuando nosotros vemos ahora esto aterrizando a las leyes de probabilidad, cualquier probabilidad, la probabilidad siempre va a ser mayor o igual a 0 y menor o igual a 1. ¿Qué quiere decir? Que las probabilidades van de 0 a 1. Ni más ni menos. No voy a tener probabilidades menores de 0 ni mayores de 1. La probabilidad de tener un elemento en el espacio muestra siempre va a ser igual a 1. Ahora, si dos eventos son mutuamente excluyentes, pues estos eventos van a ser el resultado o de cada una de sus probabilidades individuales. Ahora, en palabras de las propiedades elementales de la probabilidad, eso es así. ¿Cómo lo van a ver en las leyes de probabilidad? Pues lo vamos a leer en que todos los eventos deben de tener una probabilidad que sea mayor o igual a 0. Un concepto clave en la probabilidad es que dos eventos son mutuamente excluyentes porque no van a ocurrir de manera simultánea. Si yo lanzo la moneda, difícilmente o es imposible que me salga cara o sol al mismo tiempo. O me sale cara o me sale águila. Entonces, los dos eventos son mutuamente excluyentes. Si me sale águila, pues eliminé la probabilidad de que me saliera el sol y viceversa. La suma de todas las probabilidades de los resultados que son mutuamente excluyentes va a ser igual a 1. Todo una de las probabilidades. ¿Cuánta es la probabilidad de que me salga 1? ¿Cuánta? La sol, el águila y la suma va a ser igual a 1. Si yo tengo dos eventos mutuamente excluyentes, ¿qué probabilidad tengo que al lanzar un dado me salga un 5 o me salga un 4? Pues la probabilidad de que me salga 5 o 4 va a depender de la probabilidad que me salga el 5 más el cálculo de la probabilidad de que me salga 4. ¿Hasta aquí me van siguiendo? Sí. Sí. Ahora, ¿cuáles son la simbología básica que vamos a utilizar ahorita que veamos toda la parte de probabilidad? Pues vamos a utilizar un pipe, que este pipe, ¿qué me indica? Indica una probabilidad condicionada, que me dice la probabilidad que se lleve o que suceda C, dado que tengo a N. Tenemos una probabilidad conjunta, que quiere decir que hay una unión o una intersección. Entonces, la probabilidad de que ocurra M y que ocurra C. Ahora, también tenemos la probabilidad de unión U de O, probabilidad de que ocurra A o que ocurra B. Y la regla de la adición. Cuando los eventos no son mutuamente excluyentes, ¿qué voy a decir? Requiero la probabilidad de A, la probabilidad de B y la probabilidad de que ocurran ambos al mismo tiempo para ver las diferencias en ellos. Ahora, ¿cómo lo llevamos acá? Pues volvemos a decir, del total de posibilidades que yo tengo, cuando yo voy a calcular una probabilidad, va a depender del número de casos que yo tengo A entre el total de casos totales. Entonces, por eso a veces podemos en la probabilidad predecir el suceso que se va a llevar a cabo gracias a estos cálculos. Ahora, de lo que acabamos de ver de las probabilidades, vamos a explorarlo a... Maestra, Sí, ¿le puedo regresar a la anotación nada más para poder copiarla bien, por favor? ¿a cuál? A la pasada. ¿Está? Esa, gracias, sí.
Disculpe, profesora, en el último ejemplo, ¿por qué se le está restando la probabilidad de la intersección? Ahorita lo vamos a ver. Cuando tenemos unas probabilidades conjuntas, decimos, dado que ya un evento se llevó a cabo y estos eventos están unidos, si veíamos esta parte, ¿te acuerdas de los circulitos? Y teníamos el impar con esto y teníamos una parte que se unía. Pero si yo nada más quiero ver la probabilidad de que suceda esta parte o esta sin la intersección, pues lo primero que yo tengo que ver es cuál es la probabilidad para que ocurra este círculo, la probabilidad de este y la intersección, quitarla, que es la parte que resto para quitar la parte que una y entonces sí poder limpiar la probabilidad que estoy buscando. ¿Sí? Ok, sí. ¿Sí queda un poco más claro? Pues Tengo sí. dos eventos. Tengo un evento, por ejemplo, acá, que eran los impares. ¿Se acuerdan que era 1, 3? Me acuerdo que era 1, 3 y 5. Y pónganle que este lado era 1, 3 y 6. ¿Qué están compartiendo? El 1 y el 3. Entonces, ¿qué yo necesito? La suma de las probabilidades 1, 3, 5 y restarle que esta probabilidad de 1 y 3, porque ahora sí yo me voy a quedar con cuál es la probabilidad de que solamente ocurra 5 o solo ocurra 6. ¿Sí quedó un poco más claro? Es básicamente para evitar sumar dos veces esa misma zona, ¿no? Ajá, y delimitarlo, porque nada más te estoy pidiendo uno de los dos. Porque si lo sumas, o exactamente parte como tú dices, pues se va a ir a elevar más de uno. Disculpe, ¿puede borrar la parte de lo que está cubriendo el texto de arriba a la izquierda para poder anotarlo bien? Gracias. ¿Ya? ¿Me avisa? Ya, gracias. Ahora, ¿qué vamos a ver? Pues vamos a verlo uno por uno. Vamos a ver la probabilidad cuando hablamos de probabilidad condicional, cuando hablamos de probabilidad de independencia. Entonces, cuando nosotros hablamos de una probabilidad condicional, es de cuál sería la probabilidad. Ay, no está escribiendo, ¿verdad? Ah, ya vi por qué. ¿Cuál sería la probabilidad de que un evento pueda afectar la probabilidad de que se lleve a cabo el otro? ¿Cómo lo vemos? Pues aquí vuelve a llegar nuestro pipe y dice, la probabilidad de que ocurra B, dado que ya ocurrió A. Hoy, aquí no se ven mis imágenes, debería de verse así. Entonces,
¿Qué vamos a ver? Pues entonces vamos a hablar de cuál sería la probabilidad de que ocurra B, dado que ya ocurrió A. Entonces, ¿de qué tendremos? La probabilidad de A y B menos la probabilidad de A entre la probabilidad de A para que yo pueda quedarme con la probabilidad de B. Pero lo vamos a ver de otra manera más sencilla. Cuando nosotros hablamos que los eventos son independientes, que esto es diferente a eventos excluyentes, nosotros podríamos dividir las probabilidades en estos tres grupos. ¿Cómo lo veríamos? La probabilidad condicional de independencia y de exclusión. Si nosotros nos enfocamos, diríamos, ¿cuál es la probabilidad de que yo tengo dolor de cabeza dado que tengo gripa? ¿De qué parto? ¿Cuál es la probabilidad de que aquí, como estamos viendo, yo tenga dolor de cabeza y tenga gripa? ¿Qué requerimos? Pues yo requiero ver realmente cuántos sucesos hay donde aquellos que tienen dolor de cabeza tienen gripa, que es esta parte. ¿Y cuántos solo tienen gripa sin el dolor de cabeza para que yo pueda tener la probabilidad de tener dolor de cabeza dado que tengo gripa? Entonces, yo quitar o limpiar esas condiciones. Si yo veo mi ejemplo B, ahora me habla de una independencia. ¿Qué me dice? ¿Cuál es la probabilidad de que yo compre un coche blanco dado que sé que es martes? ¿Por qué está dando? Por comprar un coche blanco si hoy es martes. ¿Dónde se va a unir? Pues ¿de qué va a depender? Pues solamente de comprar el coche, porque si lo compro ese día el coche, pues ya es martes. Entonces ya por ende la independencia está dada porque el día ya está funcionando, porque hoy es martes. Y criterio de exclusión, cuando no lo involucro en qué tiene que tener. La probabilidad de obtener un 6 en el dado, B, obtener un impar en un dado. Esto está fácil, dices, ¿cuál es la probabilidad de obtener 6 en un dado y que este sea impar? Pues, ¿cómo? Si el 6 es par, pues obviamente va a ser excluyente porque si obtengo un 6, pues nunca va a ser impar. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Pues es que estos van a ser mutuamente excluyentes, entonces va a ser independiente el que yo tenga el evento A de que sea un 6 o el evento que sea un impar. Nunca se van a unir, aquí no vamos a ver con los otros sin intersección, porque el 6 no es par, no es impar. Y entonces al momento de que no es impar, pues no comparte nada. ¿Cómo lo vemos nuevamente? Condicional, estoy limitando el efecto de compartir o la parte que comparten dos sucesos. ¿Por qué aquí no lo limité? Porque como ya está delimitado por la fecha o la condición del día, realmente solo dependería de que el suceso A se lleve a cabo. Entonces, así lo expresamos. ¿Cómo podríamos verlo de otra manera? Cuando nosotros tenemos, ¿cuál sería la probabilidad de tener A o B? Pues cuando yo quiero tener la probabilidad de A o B, pues yo requiero también quitarle la probabilidad en conjunta A y B, porque pues esto me estaría quitando. Entonces, sería la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad conjunta, porque yo no quiero saber cuánto es la probabilidad de tener A y B, sino cuál es la probabilidad de que yo tenga A y cuál es la probabilidad de que tenga B sin esta intersección. Dicho de otra manera, si yo quiero ahora la probabilidad de tener A y B, entonces aquí yo tendría a la probabilidad quedarme solamente con la parte compartida. Ahora, si yo quiero la probabilidad de A, pues tengo que restar toda la probabilidad de B para que yo pueda delimitar solamente la probabilidad de B. Si fuera al contrario, la probabilidad de B quitaría la probabilidad de que se obtenga el sujeto A, y cuando yo tengo eventos mutuamente excluyentes, pues solamente considerando el elemento total, restarle, porque pues no va a haber otra manera en que se compartan. ¿Hasta aquí vamos de acuerdo? Sí.
Ahora vamos a echar a andar el ejercicio. Cuando nosotros hablamos de probabilidad, para mí es más fácil hacer 3 preguntas básicas cuando yo tengo que calcular una probabilidad que me podrían facilitar a entender lo que estoy haciendo. Voy a proyectarles un ejercicio. Voy a dar 2 minutos para que lo lean. Lo leen, lo piensan. Aquellos que lo vayan resolviendo, levantan su manita y ahorita lo vemos cómo era la resolución. 2 minutos. Profe, y en este cálculo de probabilidad, ¿cuántos decimales debemos tomar para expresar el resultado? 2, por favor. Ok, va, gracias. ¿Listos? ¿Cuántos ya terminaron? ¿Cuántos ya levantaron la manita? 12, 13. Muy bien. Pues lo primero que aquí vamos a ver es, cuando hablamos de probabilidad, dice, suponga que la población que se muestra en la tabla se escoge uno aleatoriamente. ¿Qué probabilidad existe de que sea hombre? Ya tengo una primera. Yo quiero que sea hombre. ¿Cuál es la N de la población? ¿Cuánto es el total o el total de elementos aquí? 111. 111. 111. ¿Alguien todavía no sabe por qué 111? Ahora, ¿cuál es el elemento que desea encontrar? ¿Qué es lo que estoy buscando? Que sea hombre. Que sea del sexo masculino. ¿Cuántos del sexo masculino tengo? 75. 75. 75. ¿Y qué me dice mi cálculo de probabilidad? Mi probabilidad de que sea masculino, entonces, ¿qué sería? El elemento que quiero encontrar, que son 75, entre su número total de apariciones o de muestra. ¿Cuánto sería ahí? 0.67. 0.67. 0.68. ¿Alguien que no haya llegado a ese resultado? ¿O? A ver, vamos a ver si estamos en lo correcto. 111, 65 y pues por decimales, 67.78. Ahora, vamos a un siguiente ejercicio. 2 minutos. Si alguien se atoró, ya tienen el primer ejemplo para ver cómo se hace. Si lo van dejando pasar, pues obviamente conforme vayamos avanzando, los problemas van a ir aumentando de dificultad.
Entonces, traten de irlos resolviendo. 2 minutos. A ver, ¿cuántos ya hicieron el 2? Creo que ya va más rápido. Muy bien. Ahora, este siguiente problema me dice, suponga que la población que se muestra en la tabla se escoge uno aleatoriamente y es hombre. ¿Cuál es la probabilidad de que este individuo haya consumido cocaína 100 veces o más durante su vida, dado que es hombre? ¿Cuál es la N de la población? 75. 75. Exacto, porque me voy a los hombres. Ahora, ¿cuál es el elemento que quiero encontrar? Que haya consumido más de 100 veces. 100 o más veces, que es igual a ¿cuánto? 0.33. Ah, digo, perdón, 25. No, 25. 25. Ahora, nuevamente, la probabilidad de quién? De que haya consumido cocaína, dado que es hombre, sería ahora sí como dice su compañero, y es 0.33. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. ¿Alguien que no haya llegado al resultado o que no entienda de dónde salió? Yo tengo una duda. ¿No Sí, se engloba en la probabilidad, o sea, de el total de población no es 111 y aparte 75 y todo eso porque la parte de hombre se aclara antes de la pregunta? O sea, exactamente, ok, porque aquí ya te lo está diciendo que se escoge uno aleatoriamente y es hombre, o sea, dentro de las probabilidades de los hombres, o sea, ya quitamos la parte femenina. ok, gracias. De nada. Ahora vamos con el siguiente, igual, vamos 2 minutitos.
¿Listo? Tengo una duda aquí. Sí. Es que hice el cálculo con una fórmula condicional, que es la de la probabilidad de la intersección entre A y B, entre la probabilidad de B, pero me da altísimo, como de 0.7. Ahorita lo ¿Es reviso. válido que sea tan alto? La probabilidad va de 0 a 1. Aquí el problema es que acuérdate que es la suma total de elementos, lo que me va a dar el 1. Entonces, si nada más en un elemento, pues tendrías que ver la distribución de las frecuencias para que sea lógico, ¿no? Que ahí se esté yendo. Vamos a hacer el ejercicio. Ahora, me dice, ¿cuál es la probabilidad de que un individuo, aquí vamos a hacer seleccionada aleatoriamente, ya lo seleccioné aleatoriamente, este va a ser masculino, pero además consumió cocaína durante su vida? ¿Cuál es la N de la población? 111. 111, porque aquí sí voy a contar a todos, me dice aleatoriamente, no me fui solamente por los hombres, sino que no es de que en una sección de hombres, a diferencia del anterior, sino que aquí, del total, seleccioné aleatoriamente a un hombre que además consumió cocaína más de 100 veces. ¿Cuántos hombres que hayan consumido cocaína más de 100 veces tenemos? 25. 25. 25. Ahora, ¿cómo lo expresaríamos en términos de probabilidad? La probabilidad es que sea hombre y que haya consumido cocaína más de 100 veces. ¿Cuánto es el elemento? 25 entre 111 y ¿cuánto da? 0.22. Exactamente. 0.20. ¿Sí? ¿Hasta aquí estamos de acuerdo? Nos quedan dos y van a ir Sí. aumentando de dificultades. Maestra, ¿no sería, bueno, por qué ese no se divide entre la probabilidad de que sea, digo, sí, la probabilidad de C? Porque no, como que ¿por qué lo dividirías en la probabilidad de C si no le estás sumando nada? Es que, Aquí directamente tengo el ok, total y sé cuántos son hombres y han consumido cocaína. No te estoy diciendo que sean hombres y hayan consumido cocaína o 1 a 19 veces cocaína, que ahí le restaría. Aquí ya lo tengo directo, ok, vale, gracias. ¿sí? Siguiente ejercicio. ¿Cuántos ya terminaron el siguiente? ¿24, 25? Sí. Ahora, dice, si se escoge aleatoriamente a una persona, ¿cuál es la probabilidad de que sea hombre o mujer? Si estoy hablando de eso, entonces, ¿cuál sería mi N de la población? Sí, entonces. Entonces, 111. 111. Ahora, el elemento que quiero encontrar, ¿cuáles son? Mujer y hombre. Hombre o Que mujer. sea mujer o hombre. Entonces, ¿qué sería?
75 y Más femenino 36. 36. Ahora, ¿cómo lo expreso en términos de la probabilidad? Pues ahora sí, la probabilidad de cada elemento. ¿Cómo lo tendríamos? Pues la probabilidad de que sea hombre, que sería 75 entre 111 más 36 entre 111. ¿A qué les daría eso? 1. Exacto, y ahí llegamos al principio de la probabilidad. La suma de los sucesos mutuamente excluyentes siempre va a ser igual a 1. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Sí, Siguiente. Profe, yo tengo una duda. Sí, Entonces, en el ejercicio anterior, para responder a la última pregunta, tendríamos que, digamos, poner todo el cálculo, pero al final poner que es igual a 1 o especificarlo por separado. no, la probabilidad es 1 porque te pide que sea hombre o mujer. O sea que yo al momento de que saque uno u otro, ¿cuál va a ser la probabilidad? 1. Ok, gracias. Si me dijera cuál es la probabilidad que yo saque un hombre, pues pondría la del hombre o de mujer, pero para que salga cualquiera de los dos, pues es 1. Ok, gracias. De nada. Ahora, ¿cómo haríamos este? Me dice, se escoge aleatoriamente a una persona. ¿Cuál es la probabilidad de que sea hombre? Y aquí, ojo, o que haya consumido cocaína más de 100 veces o ambas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál es la N de la población? 111. Ahora, ¿cuál es el elemento que deseo encontrar? ¿Cuál es la probabilidad de que sea hombre? 75. Bueno, Ajá. Y que haya consumido, hombre, y que haya consumido cocaína más de 100 veces. 25. 25. Exactamente. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues nosotros queremos la probabilidad de que sea hombre y que haya consumido cocaína. ¿De quién va a depender? De la probabilidad que sea hombre más de la probabilidad que haya consumido cocaína, menos quién. Sería la probabilidad de que sea hombre y haya consumido cocaína porque ya está implícito. Exactamente. Entonces, ahí ya entraría la parte que le vamos a quitar de la intersección. ¿Cómo lo veríamos en esta parte? Pues lo resolveríamos más fácil así. Ahora, ¿cómo calculamos la probabilidad de que sea hombre?
75 entre 100. 75 entre 100, 111. Entre 111, perdón. Sí, acepto a los que llegan tarde. Entonces, ¿cómo de aquí partimos? Tenemos la probabilidad de 75 entre 111. ¿Cuánto me va a dar esa probabilidad? 0.68. Ahora, ¿cuántos son la probabilidad de que hayan consumido cocaína? Independiente que sean hombres. Aquí tengo probabilidad de que sean hombres. Ahora necesito la probabilidad de que hayan consumido cocaína. ¿Cuántos son? Contando hombres y mujeres son 25. 34 de 111. ¿Y cuánto sería? 0.30. 0.3. Ahora necesito la parte más importante, esta. ¿Esta qué quiere decir? Que es la probabilidad que sea hombre y la de consumido cocaína. ¿Cuántos tengo ahí? 25. 25. ¿Entre quién? Entre 75, ¿no? No, entre No. 111. Nuestro elemento no va a cambiar, acuérdense. Ajá. ¿Cuánto nos da? 0.22. 0.23. Entonces, ahora, ¿por quién decíamos que estaba a mí? Por la probabilidad de ser hombre, más la probabilidad de haber consumido cocaína, menos la probabilidad de ser hombre y haber consumido cocaína. ¿De cuánto es la probabilidad? 0.76. Entonces, la probabilidad de que yo sea hombre y o que haya consumido cocaína es de 76.76. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Sí? 25 fue porque tenía que serle 100 veces que habían consumido cocaína los hombres, ¿no? 25. Porque si aquí no nada por- más estamos restando la intersección. ¿Por qué 25? Porque ¿cuáles son los hombres, como estoy marcando aquí, que han consumido cocaína? De ahí sale ese 25. La parte que intersecta entre las dos probabilidades. Por un lado tenían los hombres, por otro lado la cocaína, y la parte que uno a los dos es que sea hombre y que haya consumido cocaína. Ah, ok. Gracias. ¿Sí? Se resta la intersección porque si no se estaría contando doble. Exactamente. Porque nosotros no queremos esta parte. Gracias. Solo queremos que sea hombre o que haya consumido cocaína, pero no que sea hombre y haya consumido cocaína. Eso es lo que me dice. Que sea hombre o que haya consumido cocaína, pero no quiero que sea hombre y que haya consumido la cocaína. Por eso le quitamos la intersección. ¿Y se pudo hacer directo? O sea, contar todo el intervalo H y luego nada más adicionar el intervalo C, por así decirlo, sin que ya haya contado esa parte. ¿Cómo le quitarías al intervalo C? Todo, pues, bueno. bueno, tendrías que haber hecho la suma, pero no sería inestable. Ok, entonces no siempre se puede hacer como esa ruta. Entonces No, mejor es no, la ajá. fórmula. Mejor, aunque sea más laborioso, bueno, yo a mi manera de ver las cosas, hay cosas que dicen, puedo obviar el anotar las preguntas y el estarlas respondiendo. Esta es como una parte de una guía rápida que te puede servir para llegar a la probabilidad. Si en esta parte de la probabilidad todavía dices, ¿cómo es que lo está haciendo? Llévalo a la gráfica con los circulitos. Entonces dice, ¿cuántos son hombres? ¿Cuántos has consumido cocaína? Entonces, ¿tengo hombres que han consumido cocaína? Sí, entonces debe de haber una intersección. Entonces, lo que yo debo de quitar es la intersección. Entonces dices, pues por una parte voy a tener esta probabilidad, por la otra, y voy a restar la parte que se une porque es la que no quiero.
¿Para qué? Para que me quede mi círculo quitándole la parte en la que están compartidos. Entonces, puede que sea un poco más laborioso, pero pues te va a garantizar que tengas menor probabilidad de equivocarte. Pero pues cada quien al final, acuérdense que la ventaja de esto es que podemos llegar al resultado de varias vías. ¿Sí? Vale, gracias. Entonces vamos a pasar voy a decirles los ejercicios que van a anotar a su problemario. ¿Cuáles ejercicios vamos a tener en su problemario? Vamos a anotar para la tarea. Va a ser página 68 de Daniels, ejercicio 3, 4.1, 3.4.6, 3.4.7. ¿Sí? Perfecto. Ahora, Profe, sí, disculpe, esos problemas, los 7 que llevamos con estos del problemario, se deben hacer en Excel y a mano. ajá. Los Estos mismos ahorita, problemas. ajá, ahorita llevamos 17, 19, 23 y 25, 3.4.1, 3.4.6 y 3.4.7. 7 Son, problemas, ¿no? sí, esos Ok, son tanto en Excel como a mano. va, gracias. De nada. Perdone, maestra, ¿dijo el 25 o el 35? Es que creo que anoté 35. De la página 51, los de la clase pasada eran 17, 19, 23 y 35. Ok, gracias, gracias. Maestra, yo tengo una de los de la Estos clase son los de la pasada. distribución y estos son los de probabilidad. Sí, El ejercicio 35 tiene 107 datos. ¿Esos también los tenemos que anotar a mano o le podemos eh, copiar y pegar los pueden datos? copiarlo y pegarlo el ejercicio y ya nada más hacer la resolución a mano. Ok, igual las preguntas que son teóricas. Sí, Y bueno, ya aprovechando que estamos hablando de estos, hay un ejercicio que nos pide una gráfica, un despliegue de tallo y hojas. Eso todavía no lo vemos, ¿verdad? no, ese no, omítanlo, la parte del tallo y hoja, solamente es la distribución de Ah, frecuencias y polígonos. profesora, igual una duda, en el 23 viene como que comparemos esos datos con el ejercicio 22, entonces nada Es más que el nos 22 no lo limitamos. vamos a hacer. Sí, no, nada más esa pregunta ya no la hacen. Ok, gracias. Otra duda, también pide una gráfica de valores extremos. ¿Ese es lo mismo que la gráfica que No, vimos eso sí otra lo vez? vimos, eso ¿De sí los lo vimos. cuartiles? Mm, mm. ¿Cuáles son los valores extremos? Eso sí lo puedes sacar con lo que vimos. El de caja, ¿no? De bigotes, se refiere a ese. Ujú. Ah, ok. Ah, ok, gracias. Sí, ¿alguna otra duda? Bueno, vamos a seguir. Entonces, nosotros vamos a hablar ahorita de otra probabilidad. Nosotros ya vimos una probabilidad que está condicionada con un solo suceso. ¿Pasa o no pasa? Pero también vamos a tener algo que parte del teorema de Bayes, que es, vamos a obtener la probabilidad de las causas a partir de todos los efectos que nosotros podemos observar. Aquí omitan, es que no sé por qué no se anotaron los paréntesis, pero pues ahí nada más. ¿Qué pasaría? Entonces, de ahí, ¿qué vamos a hacer?
Lo que me habla el teorema de Bayes es que un evento no va a estar condicionado solamente por una causa, puede haber muchas. Y una de la que me habla aquí como ejemplo base me dice, ¿cuál es la probabilidad? Maestra, ¿Hay perdón, lluvia? Sí. perdón. Sí, tengo un compañero que se le apagó la computadora y se pudo volver a conectar hasta ahorita. No sé si le puedo dejar pasar. Disculpe. Pero, no lo había visto. Entonces, me dice, me habla, por ejemplo, este teorema de Bayes, que va a haber muchos elementos que pueden influenciar mi respuesta y que yo los debo de considerar al momento de sacar mis probabilidades, porque estos van a tener un peso sobre el suceso que va a ser. Entonces, por ejemplo, ¿qué me va a hablar? La probabilidad de que, dado que hay lluvia, voy a tener un accidente. Pero, ¿qué más puedo tener? Pues es la probabilidad de la lluvia, la probabilidad de tener el accidente dado que hay lluvia. Pero además puedo tener múltiples elementos que me van a poder influenciar esta respuesta. Probabilidad de la lluvia y la probabilidad de tener el accidente dado la lluvia, la probabilidad de la mala visión y la probabilidad de tener un accidente dada la mala visión, seguido por la probabilidad de utilizar el celular y la probabilidad de tener un accidente dado que estoy usando el celular, la probabilidad de la falta de atención, la probabilidad de tener un accidente dado la falta de atención, la probabilidad de un accidente y de no saber manejar, la probabilidad de tener un accidente dado que no sé manejar, la probabilidad del exceso de peso, la probabilidad de tener un accidente dado el exceso de peso. Todo va a ir condicionando y va a sumar a la probabilidad de que por la lluvia yo tenga un accidente automovilístico. Entonces, ¿qué me va a decir? Al final el teorema de Bayes me va a decir que cuál es la probabilidad de que el accidente haya sido por utilizar el celular mientras manejaba. Pues, ¿qué voy a tomar? Pues voy a tomar la probabilidad considerando todas estas características que me puede afectar. Y entonces volvemos a la parte de los conceptos básicos de probabilidad. ¿Qué me hablaba el concepto básico de probabilidad? Pues me decía que para la probabilidad que el suceso se lleve a cabo, yo tendría que tomar el número total de o el elemento que yo estoy buscando entre el número total de veces que aparece. ¿Qué me dice la probabilidad? Siempre va a ser positiva. Yo no voy a tener probabilidades negativas y esta nunca va a ser menor de 0 ni mayor a 1. Y la suma de todos los elementos siempre va a ser igual a 1. Si yo les hablara de el número de medicamentos entre el total, ¿de quién se va a basar las probabilidades? ¿Cómo lo harían ahí? Pues del total que vamos viendo en el momento que estamos sumando, decimos, ¿cuántos números de medicamentos entre el total de medicamentos y la suma de todos estos siempre va a dar 1? Si yo tuviera 18 elementos, la suma de las apariciones de los 18 elementos siempre va a dar 1 y se va a ir dando de diferente manera. Ahora, si yo les pongo un ejercicio, ¿cómo construirían esta tabla de frecuencias? Vamos a dar 2 minutos para que lo intenten hacer. Unos 5 minutitos.
Para la tabla de distribución de probabilidad, eh, ¿eso a qué se refiere? Si la tabla ya está hecha o algún gráfico se refiere. No, nos faltan las probabilidades, tenemos las frecuencias. Ahora, ¿qué necesitaría sacar las probabilidades? ¿Cómo sacábamos la probabilidad? ¿De qué dependía? De cada evento, la probabilidad de que salga cada evento es el número de veces que se repite ese evento entre el total, ¿no? Exactamente, entonces para este sería este entre el total, para la siguiente y así sucesivamente. Ok, va. Para que con eso puedas contestar lo demás. ¿Alguno ya terminó la primera tabla? Sí. Sí, ¿Pueden levantar la mano los que ya terminaron la tabla de frecuencias, por favor? Bueno, ¿cómo vamos a hacer la tabla de frecuencias? Como les decía a su compañero, ¿qué vamos a hacer? Nosotros decimos, la probabilidad se basa en
lo que estoy buscando, por ejemplo, si yo digo la probabilidad de que suceda X, la aparición del evento 1425 entre el total de veces 4185. ¿Cuál sería esta probabilidad? 0.3405. Exactamente. Entonces, así tendríamos al punto 3405, en este caso la probabilidad de 1, 1351 entre 4185, la probabilidad de 2 va a ser igual a 793 entre 4185, la probabilidad de 3 sería 348 entre 4185 y así sucesivamente hasta la probabilidad de 12, que es igual a 1 entre 4185. La suma de todas las probabilidades individuales me tiene que dar 1. Hasta aquí, alguien que no haya sabido cómo llegamos a la resolución de esta tabla. ¿Todos? ¿Queda claro esta parte, jóvenes? Sí. Bueno, ahora vamos a pasar a complicar esto. ¿Qué me habla mi problema? Mi problema me dice, ¿cuál va a ser la probabilidad de que una mujer seleccionada aleatoriamente haya consumido 1 o 2 medicamentos? ¿De quién me habla? Pues me habla de la regla de quién? Pues me habla de la regla de adición. ¿Y qué me dice la regla de adición? ¿A qué era igual esto? Las probabilidades individuales de cada evento. Exactamente, la probabilidad de 1 más la probabilidad de 2. Entonces aquí la probabilidad de 1, 0.3228 más 0.1895. La probabilidad de haber consumido 1 o 2 medicamentos va a estar dada por esa parte. No hay intersección, no, porque no se unen, son elementos mutuamente excluyentes, entonces dependemos de la suma de sus probabilidades individuales. Ahora, cuando me habla, ¿cuál es la probabilidad de que una mujer seleccionada aleatoriamente sea una de las que consumieron 2 o menos medicamentos? Ahí entonces la probabilidad sería de X menor o igual a 2. Ojo, aquí cuenta mucho el menor o igual, porque entonces me dice que mi probabilidad va a depender de la del 2, va a depender del 1 y va a depender del 0. Entonces va a estar dada por la sumatoria de la probabilidad de 0 más la sumatoria de la probabilidad de X igual a 1 más la sumatoria de probabilidad de X igual a 2. ¿A quién será igual? A 0.3405 más 0.3228 más 0.1895. La probabilidad de que X sea menor o igual a 2, ¿a cuánto es igual? 0.853. ¿Alguien hasta aquí que no haya llegado a este resultado o que todavía no entienda de dónde salió? ¿Sí me van siguiendo con el tema? Sí, todo bien. Sí. Ahora, pues vamos a pasar, ya vimos teorema de Bayes, tenemos toda esta parte, ahora vamos a complicarlo un poquito más. Vamos a pasar al experimento de Bernoulli. ¿Qué me habla Bernoulli? Pues el Bernoulli me dice que en un experimento con 2 posibles resultados vamos a tener un éxito y un fracaso. ¿Y qué va a decir? Pues me dice que la probabilidad para obtener un éxito y vamos a tener que el fracaso va a ser 1 menos la probabilidad del éxito. ¿Por qué? Porque acuérdense que la probabilidad siempre va a ser de 0 a 1 y va a estar dado ¿por quién? Por la probabilidad de, más fácil, el fracaso es la probabilidad de 1 menos el éxito a su potencia. ¿Con qué valor va a tener X? Va a tener solamente 2 valores, o el éxito o el fracaso. Entonces,
pone un ejemplo de que supongamos que la probabilidad de que una persona esté contagiada es de 0.3. Por lo tanto, la persona que no esté contagiada, pues de que será de 0.7. 1 menos la probabilidad de estar contagiada, entonces va a ser 0.7. Entonces, ¿qué vamos a hacer? La probabilidad de encontrar una persona no contagiada es la probabilidad de que X sea igual a 0 y de ahí despejamos. La probabilidad de que esté contagiada va a ser igual a 1 y por eso tenemos solamente dos opciones para 0. O un éxito o un fracaso y al momento que tenemos un valor de probabilidad podemos restar el siguiente. ¿Cómo lo veríamos en este tipo de ejercicios? Si nosotros hablamos que el 10% de los trabajadores del país está desempleado, ¿cuál sería la probabilidad de seleccionar un individuo al azar y esté desempleado? Entonces, pues, ¿quién va a ser? El X va a ser igual a 1 y vamos a tener la probabilidad de que esté desempleado, que es 10%, en términos numéricos 0.1, entonces sería 1 menos 0.1, sería 0.9. Tendríamos una probabilidad para que esté desempleado y la probabilidad para que esté empleado. Ambos eventos, pues, son la sumatoria de uno y del otro. Ahora, ¿qué hemos visto hasta ahorita? Pues hemos visto modelos de probabilidad. ¿Estos en qué se basan? Vamos a tener modelos de probabilidad que van a partir de variables aleatorias que pueden ser discretas, que son aquellas que se cuentan. Exacto. Y vamos a tener las variables aleatorias que dependan de continuas, aquellas que se van a ir midiendo. Y con base en este tipo de variables vamos a tener tres tipos de modelos que vamos a aplicar. El modelo de distribución binomial, el modelo de distribución de Poisson y el modelo de distribución normal. Entonces, cuando nosotros hablemos de distribuciones de probabilidad, va a ser esta especie, como decíamos al inicio, que va a regir matemáticamente el comportamiento aleatorio de una variable. ¿Esta de quién va a depender? Pues se espera de la forma o del tipo de variable que tenga. Por eso es muy importante que yo vea la diferencia entre una variable continua y discreta. Aquellas variables discretas solamente van a ser aplicables los modelos de distribución binomial, Poisson, geométrica e hipergeométrica. Para su curso solamente aplica binomial y Poisson. Cuando nosotros hablamos de distribuciones continuas, ahí vamos a tener que entra distribución normal, exponencial, chi cuadrada, gamma y t de Student. ¿Y con base a qué? A que todo tiene dos posibles resultados, un éxito o un fracaso para un solo tipo de experimento. ¿Hasta aquí me van siguiendo? Sí. Ahora, cuando nosotros hablamos de distribución binomial, va a estar basada en quién? Se basa en Bernoulli. ¿Qué me decía Bernoulli? Pues yo voy a tener un éxito y un fracaso. Solo que esta vez, pues va a ser N experimentos y cada ensayo va a ser independiente al anterior. Entonces, si yo tuviese que hablar de un concepto del modelo de distribución de binomial, dice: define experimentos consistentes en realizar ensayos repetidos y que van a ser independientes. Cada experimento solo va a tener dos posibles resultados. ¿Cuáles? Pues me decía Bernoulli, un éxito y un fracaso, y se va a mantener constante en las pruebas. ¿Para quién? Para que esta distribución binomial solamente es para variables discretas. ¿Qué quiere decir? Yo no voy a poder tomar números decimales. ¿Por qué? Porque una variable discreta se cuenta. Entonces vamos a partir de 0, 1, 2, 3, 4 hasta n, suponiendo que se han realizado n número de pruebas. Entonces, ¿qué vamos a decir? La distribución binomial se define como el número de veces que va a ocurrir el suceso A en determinado número de experimentos. ¿De quién va a depender? Del tamaño de la muestra, que incluye el número de experimentos realizados, y de la probabilidad,
qué? De la probabilidad que tenga el suceso que estoy empleando. Entonces, la distribución binomial se puede representar por una B, seguido del tamaño o el de la muestra junto con su probabilidad. Hasta aquí, ¿dudas o preguntas? ¿Puedes dejar un minuto la presentación, de favor? Sí. Profesor, aquí los valores siguen siendo 0 y 1. La probabilidad siempre se va a basar en 0 y 1. De todos los modelos nunca va a cambiar. Gracias. De nada. Listo. ¿Sí? ¿Todos bien? Entonces, ¿qué me habla esta parte? Pues me dice, cuando yo tengo una distribución discreta de números que se cuenta, el número de éxitos de una secuencia de n número de experimentos que tienen que ser independientes con una probabilidad que va a tener fija de éxitos entre cada uno de los experimentos. Entonces, Bernoulli me habla de que necesito la n y necesito la probabilidad. ¿Qué características tiene Bernoulli? La probabilidad de éxito se va a mantener constante y cada evento va a ser independiente entre sí. Ahora, cuando nosotros hablamos de la distribución binomial, ¿qué requiere? Pues requiere números combinatorios, va a requerir los valores de probabilidad para diferentes valores de tamaño y la probabilidad. ¿Y de qué va a partir? Pues de lo que hicimos hace rato con la tabla de frecuencias de un medicamento. ¿Cuántos han consumido más de 3 medicamentos? ¿Y de quién va a ser? Del número total entre cuántos han consumido menos de 3. Porque si yo tenía, ¿hasta qué número llegaba la tabla que les puse hace un rato? 12. Hasta 12. Entonces, es más fácil que yo al 1, si yo tengo tengo 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ay, no me ocupo, espérenme. ¿Qué es el concepto que yo sé de la probabilidad? Que la suma de las probabilidades de x igual a 1 más probabilidad de x igual a 2 más la probabilidad de x igual a 3 hasta la probabilidad de x igual a 12, ¿a qué va a ser igual? 1. A 1. Eso no va a cambiar. Entonces, si me dijera cuál es la probabilidad de que x sea mayor o igual a 3, hay dos maneras de hacerlo. ¿Cuál sería la primera? Sumar de las probabilidades de 1 hasta 3 o restar a 1 de las probabilidades de 3 a 7. No, está al revés. ¿Por qué? Mira, me dice, ¿cuál es la probabilidad de que x sea mayor o igual a 3? ¿Qué es lo que requiero? Requiero la probabilidad de sí. esta, más 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 esta. Esto es lo que yo estoy buscando, mi incógnita. Pero, en cambio, si yo digo 1 menos la probabilidad de x igual a 1 menos la probabilidad de x igual a 2, pues yo voy a llegar a conocer este, porque la suma de este más este y todos los demás me va a dar 1, no va a cambiar. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ya vi mi error, confundí los signos de mayor y menor. ¿Pero para todos les queda claro esta parte? ¿O están perdidos en el espacio? Yo sí me perdí un poquito en ese punto. Ajá. Vamos a regresar. Bernoulli me dice
Estas distribuciones se van a mantener constantes. Y traen a la mente el ejercicio que hicimos ahorita de los medicamentos, que creo que empezaba desde 0 a 12, ¿no? ¿Sí se acuerdan o ya se les olvidó? No, sí. ¿Sí? Entonces, volvemos a llevarlo. Es 0, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Alguien lo anotó este? Y este nos daba, ¿cuál es la suma de probabilidades de este en la tabla? 1. Va a ser 1. Y aquí creo que el primero nos daba punto 34, punto no sé qué, bla, 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 hasta 1 entre 4100 y cacho, y ya teníamos todo eso. Ahora, si Bernoulli me dice, pues esto es muy fácil, porque como esta probabilidad, esto se va a mantener constante, si yo te dijera la probabilidad de que X sea mayor o igual a 3, ¿de quién dependería? ¿Cómo saco esta probabilidad? Sería de la suma de los valores que dan mayor o igual a 3 entre los Exacto. totales, ¿no? No, de las probabilidades, ya una vez que le pones las probabilidades, ya incluiste las apariciones entre el total. Entonces sería la probabilidad de X igual a 3 más la probabilidad de X igual a 4 más la probabilidad de X igual a 5 más la probabilidad de X igual a 6, probabilidad igual a 7, a 8, a 9, hasta 12. Pero te dice Bernoulli, si esto va a ser constante, pues es mejor que digas que la probabilidad de X mayor o igual a 3 va a ser, que ya sabes que por default vas a tener, va a ser el 1. ¿Qué necesito quitarle aquí para que yo pueda tener la probabilidad? Pues yo necesito eliminar a estos que me estorban, que es el 2, el 1 y el 0. Es más fácil que yo le reste la suma de estas probabilidades a que quite todas estas que están acá. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? ¿Me va siguiendo? Sí. Entonces, ¿a quién sería igual esto? Pues sería a que 1 menos la sumatoria de la probabilidad de X igual a 0 más la probabilidad de X igual a 1 más la probabilidad de X igual a 2. Esto va a ser igual a la probabilidad de X mayor o igual a 3. ¿Cómo lo veríamos en el ejemplo? Si yo tengo esta tabla, ¿cómo me darías la probabilidad de X mayor a 3? 1 1 menos menos. 0.30. Entonces, yo estas ya las tengo. Entonces, ¿qué sería? Lo que voy a sumar es esto. ¿Cuánto dan estas probabilidades? $0.85. 0.85, entonces sería 1 menos 0.85. La probabilidad de que yo tenga una X mayor o igual a 3 es 0.15. Esto lo obtuve que todo esto más esto va a ser igual a 1. Entonces, si yo quito lo que no estoy necesitando, pues voy a tener el resto, porque solamente tengo el éxito o el fracaso. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Sí. Entonces, con base en eso, que no se ven mis imágenes, se dice que X va a seguir una distribución binomial de parámetros donde tengo un número de muestras y una probabilidad que se representa por la notación de X hasta binomial con N y P. Su función de probabilidad, ¿por quién va a estar definida? Por la función de X que me dice que voy a tener a N determinado número de experimentos de la probabilidad de X por 1 menos P de N menos X.
¿A quién va a ser? Pues ahí vamos a tener que empezar a aprender a usar la calculadora porque nos vamos a basar en las distribuciones factoriales. Entonces, este factorial de tarea van a tener que ver cada quien cómo se utiliza su calculadora para poner el factorial. Yo lo voy a poner en mi calculadora, que veremos que sea lo mismo, pero vean cómo le tienen que ver a su calculador meter el exponente factorial o meter la función factorial para que en la siguiente podamos hacer los ejercicios. Entonces, ¿qué vamos a tener? Pues vamos a tener una n que pues debe de ser entero positivo, lógicamente, porque hablamos que tenemos variables discretas. Y la p, la probabilidad de qué? Pues de 0 a 1, porque acuérdense que es mi principio de probabilidad. Y pues que vamos a tener la esperanza de la distribución binomial, que va a depender del tamaño por la probabilidad y de la varianza, que va a ser la n por la probabilidad menos el fracaso, que sería 1 menos p. Profesora, Sí. según yo, en la expresión de combinatoria le falta un paréntesis y un signo menos en el denominador. O sea, es x factorial por n menos x factorial, ¿no? Menos x, sí, perdón. Ajá, muchas gracias. Ahora, con base a eso, nos vamos a quedar aquí en esta parte, ver la teoría para en la siguiente hacer la práctica. ¿Qué requieren? Volver a traer su calculadora científica. La vamos a requerir para hacer los ejercicios de binomial y de ahí vamos a pasar, no me acuerdo si es Poisson, y requiero que busquen, creo que ya se los subí al Moodle, pero pues las traigan a la mano las tablas de distribución binomial, porque si no, no van a saber de dónde salen los valores y al momento en cada quien en su calculadora científica y sacar de la plataforma las tablas de distribución binomial para que podamos hacer los ejercicios en la siguiente clase. Y si pueden de una vez traer su calculadora para que veamos en su computador, está bien, si no junto Poisson y binomial y que lo veamos en una misma en la computadora. Pero si la pueden traer, se los agradecería. ¿Sí? ¿Dudas o preguntas hasta aquí? No, No, maestra. No. Bueno, entonces, Profe. Mándeme. Bueno, es también como una petición, algo personal. Cuando explica los temas de distribución de probabilidad, veo que siempre al inicio de cada tema pone como un diagrama, así de que binomial, Poisson, normal, y para continuas pone normal, t de student, xi cuadrada. Entonces, esos diagramas no sé si hay manera de que nos los pueda compartir, por favor. Subir como al Moodle. Sí, sí, no solamente para llevar el seguimiento, porque me acostumbro mejor ponerlo así por tema y no perderme. Lo vamos a seguir tomando cada vez que vayamos avanzando. De hecho, creo que ese diagrama lo tengo como 3 veces, pero veré lo suben. Igual, si necesitan tomar notas, díganme, espérense un minuto y me espero un minuto en lo que anotan. Bueno, va, si puede ahí subirlo, se lo agradecería muchísimo. Gracias, bro. De nada. Entonces, pues nos vemos el miércoles. No se les olvide, revisen su calculadora porque vamos a ir aumentando de complejidad esto. Entonces, si se van quedando atrás, después cuando lleguemos a distribuciones normales o a geométricas, los vamos a perder. Entonces, traten de irme siguiendo. Aquellos que entran tarde, traten de conectarse a tiempo, porque después entran y ya ni entienden el tema ni nada, o ya se perdieron los primeros ejercicios. Entonces, creo que los 10 minutos de tolerancia están bien. A la siguiente creo que voy a cerrar la sesión y después de las 5:30 ya no se va a poder conectar nadie. Entonces, traten de ser puntuales, ¿sí? Que tengan buen día. Hasta luego. Gracias, nos vemos, profe. Gracias, profe. Nos Hasta vemos. luego, que tengan buen Bye. día. Hasta luego, bonito día. Hasta luego.